¿Es la Biblia escrita por los hombres? Sí. Y además fue escrita por hombres sencillos, comunes como usted y como yo. Ahora, ¿eso hace la Biblia que tenga errores? No. Y para ello vamos a estudiar nuevamente lo que es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Veamos cómo dice. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero acá donde lo vamos a especificar o concentrar es en la palabra inspiración. Esta versión Reina Valera lo traduce como inspiración o inspirada. Toda la escritura es inspirada. Pero tenemos que separar del término a lo como lo usamos nosotros hoy. Una persona que es inspirada es alguien que está motivada, es alguien que tiene buenos deseos y tiene un ánimo, una adrenalina. Pero ese no es el término que utiliza Dios para plasmar inspirada. La mejor forma de traducirlo es yendo al griego, donde lo traduce como algo exhalado, eh, respirado o soplado. Y es distinto, créanme, porque aquí si vemos que fue exhalado, vemos que Dios colocó, cargó, puso, sopló. ¿En quién? En aquellos hombres para que escribieran tal cual lo que Dios le soplaba, le exhalaba. Y hay una gran diferencia con lo que es inspirada, porque no, los seres humanos que escribieron la Biblia no simplemente tuvieron una buena motivación o fueron guiados por Dios. Dios exhaló toda la palabra de Dios, no solamente cuando tuvo intervención con los apóstoles, con los profetas, sino toda la Biblia. Hay un versículo más que es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, donde nos muestra cómo Dios usó a hombres comunes con sus diversos contextos, con sus diversos nivel académico, con diversos trasfondo y contexto en que se encontraba cada uno. Algunos como Habacuc, que era agricultor, otros como Isaías, que estaba en la parte de la gobernación de los reyes, donde él tenía una posición muy importante, pero también habían personas sencillas y fueron usados todos por Dios, valiéndose de su manera de escribir, su estilo incluso de escribir. Miren cómo dice 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, es decir, ninguno escribió la escritura según el conocimiento que cada uno entendía o tenía acerca de Dios. No es una imaginación, no es un ingenio humano. Versículo 21, porque nunca las profecías fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí nos muestra que ninguno de estos hombres escribieron la palabra de Dios según la idea de ellos, sino que más bien fueron guiados, fueron exhalados las palabras de Dios en sus manos para que las escribiera tal cual lo que Dios quería mostrar o sí, revelarse para el pueblo. Ahora, estos hombres que Dios utilizó eran personas, en muchos de los casos, mentirosas, pecadores. Todos fueron falibles, pero sus escritos, lo que ellos palparon, escribieron en las palabras de Dios, en la ley, fueron perfectos, no hubo error. Y eso hace la palabra de Dios inerrante, así tal cual como el carácter de Dios. Dios es un Dios inefable, que no falla, que no se equivoca. Y eso hace también la palabra de Dios autoritativa. Y eso es algo que el creyente debe o iniciar verla de esta manera, porque no solamente la Biblia es historia, no solamente la Biblia es narrativa que nos puede ayudar para la vida,
sino que es la palabra de Dios y tenemos que verla como una autoridad. A pesar que fue escrita por hombres falibles que eran pecadores como nosotros, Dios la preservó para que no hubiera errores en la Biblia. Y eso hace la Biblia inerrante y perfecta, así como Él es perfecto y además autoritativa. Dos versículos más que muestran cómo los creyentes, después de haber entendido que la palabra proviene de Dios y no de hombre, en este caso vamos a ver la iglesia del primer siglo, cómo ellos veían la palabra de Dios. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 en adelante, miren cómo dice: por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Acá vemos que Pablo, cuando predicó el evangelio en Tesalónica, los que oyeron la palabra no la recibieron como palabra de hombre, sino traída del Dios mismo, del Dios vivo. El siguiente versículo es 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Acá, versículo 13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En Corintios, como en Tesalónicas, los apóstoles entendían que eran instrumentos, eran el vocero de Dios, que Dios mismo transmitía cada palabra de lo que Dios quería decirle a un pueblo. Y esto es entonces la inspiración de Dios en las Escrituras, o la inspiración de las Escrituras.